Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Hay un tema que es muy especial, aunque todos son buenos, pero a mí me gusta hacer mucho énfasis en este tema que tiene que ver con el pueblo que llama celos a Israel. Y el asunto es que es bueno que nosotros tengamos muy claro por qué hablamos de esto y que entendamos que tenemos parte fundamental en los planes del Eterno. Ya lo vamos a ver. Entonces, en Devarim, esta es una parasha que es de un solo capítulo, el capítulo 32, que es el cántico del Eterno, de Moshe. Dice así, en Devarim 32, 21, eh, con sus vanidades suscitaron mi cólera y mis celos de dioses que no son tales. Por eso yo los provocaré con cualquier pueblo sin importancia. Bueno, ahí está diciendo el Eterno claramente que lo llamaron los israelitas a celos porque el pueblo de Israel tenía otros dioses. Como hemos visto profusamente en tantos textos que hemos estudiado, la justicia del Eterno demanda una recompensa mida que negues mida, o sea, medida por medida. Algo que sea justo, que corresponda con las acciones que llevan a ese castigo o a esa recompensa. Las abominaciones de las demás naciones son causa, pero no podemos atribuirle todo a las demás naciones por su idolatría y todo aquello. Nosotros fuimos dotados de libertad y esa libertad, si la utilizamos en la forma adecuada, puede ser de gran ayuda para nosotros si, por ejemplo, en una situación de maldad, nosotros simplemente decimos no. Entendamos que ser bueno no significa decir sí siempre. Tenemos que aprender a decir no. Y en estos casos, cuando el mundo nos ofrece una cantidad de cosas vanas, inútiles, tenemos que saber decir no. Bueno, en aquel tiempo, el Eterno, por medio de Moshe, estaba hablando en ese cántico de lo que sucedería después. Y aquí dice, yo los provocaré con cualquier pueblo sin importancia. Así como los ídolos, los dioses, entre comillas, que buscaron los israelitas, son sin importancia delante del Eterno. El Eterno dijo, bueno, ya que ustedes me llamaron a hacerlos con algo sin importancia, yo también los voy a llamar a hacerlos con un pueblo sin importancia. Bien, Israel llama a celos al Eterno y después el Eterno llama a celos a Israel. ¿Qué mejor privilegio que ser el pueblo escogido del Eterno para desarrollar sus propósitos? Pero aparentemente esto no fue suficiente. Entonces, algo que llama a celos, algo o alguien, es un ente, es algo o alguien que se inmiscuye, que se entromete entre ese algo o alguien que nosotros queremos y nosotros mismos. Cuando sucede esa situación, la persona es despertada de celos. El Eterno tenía una relación muy fuerte con su pueblo. Perdón. Sin embargo, ellos en cierta forma, muchos de ellos, despreciaron esa relación yéndose a adorar dioses extraños. Entonces el Eterno no se iba a quedar callado y
ya tenía el plan para llamar a celos a Israel. El llamado a celos es pertinente especialmente para nuestros días, pero en todas las épocas de la humanidad siempre hubo alguien que llamó celos al pueblo judío, pero ahora es cuando más lo estamos viendo. Israel normalmente estuvo apartada de las demás naciones. Y esas naciones, por ejemplo, si ustedes se acuerdan el tiempo de los babilonios, los griegos, los romanos, siempre quisieron asimilar al pueblo de Israel. O sea, convertirlo a sus prácticas mundanas, paganas, idólatras. No sé si recuerdan que con el tema de los Macabim, de los macabeos, Israel estaba siendo objeto de ataques por los romanos, quienes querían quitarles las fiestas, querían quitarles guardar el Shabbat, querían quitarles el Brit Milá, todo. Algunos sabios dicen que precisamente de esa época venía la lectura de la Haftará, porque no era la Torá. Pero la Haftará pues tiene lecturas que son similares, que son paralelas a la Torá. Entonces se contentaba con eso, pero es muy triste no poder estudiar lo que uno quiere porque otro no lo deja. Bueno, ese fue un ataque. Lo mismo sucedió con Amalek. Lo mismo con los filisteos en diferentes épocas. Bueno, en fin. La identidad de Israel se ha mantenido en cierta forma invariable durante el tiempo. Digo en cierta forma porque gran parte del pueblo de Israel fue asimilado por las demás naciones. Bien, es bueno decir que el despertar espiritual que ha habido en esta época es de grandes proporciones. De grandes proporciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora, en este tiempo, es cuando más puede revelarse la forma como el Eterno despierta celos a Israel. No tenemos ninguna duda de que Israel es el pueblo escogido. Por lo tanto, es como la niña de los ojos del Eterno, como está escrito en algunas partes. Pero esa niña de sus ojos ha cometido errores, hasta el punto que inclusive algunos profetas los han llamado a Israel y a Yehudá rameras. El profeta Ezequiel, por ejemplo. Bien. No obstante, ha pasado mucho tiempo en la historia en el que el Eterno más que nunca está revelando cómo es que manifiesta esos celos hacia el pueblo de Israel. Bien, es bueno decir también que, yo no sé, pues seguramente todos hemos oído hablar del Talmud, del Shulchan Aruch, del Zohar, de todos esos documentos que el pueblo judío ha escrito muy seguramente con buena fe. No hay que decir que escribió eso para apartar a la gente del Eterno. Pero esos escritos que conocemos tanto y que inclusive son normativos para el pueblo judío rabínico, tienen errores. Y tienen errores muy graves que de hecho apartan de la verdadera fe a las personas. Me explico. Por ejemplo, seguramente ustedes se han dado cuenta que ha habido, digamos, con el paso del tiempo, actividades en las cuales Israel está segura de que está haciendo bien porque eso lo dicen los rabinos, los maestros, etc. No obstante, como hemos estudiado en repetidas oportunidades, han existido excesos que han llevado a entender que definitivamente los judíos han desviado de la fe de las personas. Es lamentable, pero sí es. No es solamente ahora. Fijémonos que Israel ha cometido muchas faltas. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Eso fue un episodio muy triste. El tiempo de los jueces, cuando se apartaba Israel, se sentían atacados por todos, no, de hecho lo eran, atacados por otros pueblos
se daban cuenta que el Eterno los podía sacar de allí, clamaban al Eterno. El Eterno les mandaba un juez que traía paz porque liberaba a Israel durante un tiempo. Moría el juez y otra vez Israel volvía a la idolatría y estas cosas. Y el ciclo se repetía. Esa fue una época terrible. Y ha habido otras épocas en las que se han desviado. Hoy en día no es la excepción. Bien, de hecho, por ejemplo, cuando salimos de Misraim, hubo mucha queja contra el Eterno. Ay, que ahora queremos es las cebollas que estaban en Egipto, porque allá sí comíamos bien y aquí solamente nos están dando el man. Inconformismo total. Bien, entonces, no podemos pensar que la condición de judíos es simplemente aferrándonos a una creencia, a una doctrina, a una religión. Ya hemos visto, por ejemplo, según dice Rav Shaul, que el judío verdadero no es exteriormente, sino interiormente. Entonces, dado eso y otras circunstancias que vamos a mirar, hemos de entender claramente dónde está y quién es el pueblo que llama celos a Israel. Definitivamente dice ahí, es un pueblo sin importancia. Acuérdense cuando Rav Shaul dice que de lo vil y menospreciable del mundo escogió el Eterno. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ahí dice que de lo vil y despreciable. Muy bien. Ok. Todo pecado, independientemente de que sea renegar del Eterno, hacer malas interpretaciones y todo aquello, establece una diferencia con el Eterno. Ahí hay un problema porque entonces nosotros tenemos que ver que esa no es la condición ideal. Bien. El tema dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, si dice que es un pueblo que no es pueblo, significa que ese pueblo con el cual el Eterno va a llamar a celos al pueblo de Israel, no es el pueblo de Israel, por razones obvias. Bien. Es claro que, y todos también hemos escuchado eso, el tema de la halajá, por ejemplo, que es halajá, poner una cajita en las puertas con los mandamientos escritos por un escriba. Es una ordenanza judía, lo de los tefilín, que se enrolla uno esa correa en el brazo y se pone una cajita en la frente. Es una halajá que se tome vino en Pesaj, que se ayune en Yom Kippur, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es bueno entender que si uno revisa la historia, a pesar de todo esa halajá y todo eso, nunca había surgido un pueblo que eclipsara a Israel. Más bien hubo muchos pueblos que los persiguieron, pero nunca hubo una voz de protesta de Israel, o voz de celo de Israel, en cuanto a que estuviera viendo que el Eterno estaba haciendo el espacio a otro o a otros pueblos. Fíjense ustedes lo siguiente. Los judíos o el pueblo de Israel ha cerrado filas en torno a ciertos eventos que han sucedido en la historia. Por ejemplo, el ataque de Amalek en tiempos de Moshe. El intento de asimilación de los sirios en cabeza de los seleucidas, de los seleucidas, de donde surgió Antíoco Epífanes, en la época de los macabeos. La Inquisición, las cruzadas, todo aquello que tiene que ver con persecución a Israel, el exterminio de Hitler. Y en especial, cuando en las Naciones Unidas Israel ha sido señalada de muchos crímenes. Ustedes verán en redes sociales donde aparece algo referente a Israel que está atacando supuestamente a otro pueblo y ya le emprenden contra Israel, cuando normalmente lo que se están es defendiendo. Obviamente que sí han existido excesos, pero normalmente se opta por la defensa. Bueno, entonces, ¿cuándo debería ser el cumplimiento de esa promesa del pueblo que llamaría celos a Israel? No podía ser en tiempos de Moshe, porque por causa de Moshe, de Yehoshua, de esos grandes líderes, Israel estuvo como una ejad, como una sola alma ante el Eterno.
La época de los jueces, a pesar de que fue tan terrible, tampoco porque la Torá había sido dada recientemente. Ellos sabían Torá, lo que pasa es que voluntariamente se habían separado. Los enfrentamientos con los demás pueblos fueron por supervivencia, no por celos. La época de los reyes tampoco, porque de hecho incluso en la época de David y el rey Shlomo, Israel llegó a su máximo de magnificencia. De hecho, al contrario, Israel lo que hizo fue despertar a celos a los demás pueblos, porque había sabiduría, había riquezas, había un pueblo más o menos ordenado, en fin. Bien, son solo unos ejemplos, no son el total. Ahora, hay que preguntarnos también, entonces, ¿qué significa despertar a celos? ¿Por qué despertar a celos? Sepamos una cosa, los celos son un sentimiento que se despierta cuando algo o alguien está en medio de quien nosotros queremos o de lo que nosotros queremos. Más bien, podríamos decir que cuando se interpone lo que quiere es hacerse dueño o usar a algo o a alguien que nosotros queremos en una relación afectiva. Está una pareja que se quieren mucho y viene una tercera persona y uno de los dos empieza a fijar sus ojos en esa otra persona. La que es ofendida, pues obviamente es llamada celos. Lo mismo, por ejemplo, surge cuando en una empresa existen varios trabajadores en el mismo nivel y de pronto alguno de esos lo ascienden, así sea con méritos, pero lo ascienden. Más de uno va a sentir celos, porque no es él, sino otra persona. Bien, hay que mirar cuál es el asunto en cuanto a que el pueblo judío considere algo que es suyo y que ama de verdad. Ese algo es ni más ni menos que la Torá. La Torá es algo que identifica al pueblo judío. Digo pueblo judío porque las demás tribus están dispersas. Entonces el pueblo judío en cierta forma representa a Israel. De hecho, muchas personas, ustedes lo saben, yo lo he vivido, muchas personas buscan hacerse judías y practicar judaísmo. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. Bien, ahí para entrar en materia en cuanto ya a los pueblos que podemos identificar en torno a esta sentencia del Eterno, ¿qué podemos decir? El pueblo judío es uno de esos pueblos que nosotros debemos analizar. La pregunta es, ¿el pueblo judío llama a celos al pueblo judío? Obviamente no, porque de hecho la sentencia es contra el pueblo judío. Vuelvo y digo, que en cierta forma representa a las 12 tribus. No son las 12 tribus, pero sí las representa porque siempre han mantenido una unidad desde tiempos inmemoriales. Otro movimiento, los católicos, los cristianos, etc. Ellos tampoco llaman a celos. ¿Por qué? Porque ellos incluso lo que hacen es apartarse de la Torá, decir que está abolida, que eso ya no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, hay mucha gente ahí. ¿cuál es el tema allí? Eso no causa celos, sino más bien repulsión, causa que se separen los judíos de ellos. Los musulmanes han tenido bastantes problemas con el pueblo de Israel. Persecuciones, peleas, etcétera, etcétera. Además, el libro sagrado de ellos, que es el Corán, tiene muchos aspectos que van en contra de lo que el Eterno estableció en su Torah. Entonces, ese tampoco parece ser el pueblo que llame a celos al pueblo del Eterno. Los ateos menos, porque si los ateos no creen en un Elohim que hizo el cielo y la tierra, obviamente eso para ellos les causa rechazo. Entonces los ateos tampoco son un buen candidato para que sea el pueblo que llama a celos al Eterno, a
a Israel. Los conversos al judaísmo. Ese es otro grupo. Ese grupo lo que hace es formar parte del pueblo judío, o sea que son más de lo mismo. Por lo tanto, no solo no llaman a celos, sino que forman parte amplificada, por decirlo así, del pueblo que es llamado a celos. Entonces los conversos tampoco. Los que profesan otras religiones, llamémoslos budistas, hinduistas, etcétera, pues tampoco, porque ellos, muchos de ellos son politeístas. Y pues el judío sí tiene claro que hay un credo especial que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El único Elohim verdadero es el Elohim de Israel. Entonces esas religiones tampoco van a llamar a celos al pueblo de Israel. Ex profeso, a propósito, hemos dejado de mencionar un grupo que es muy claro. ¿Quiénes son? Los creyentes en el Eterno por medio de Yeshua. Sean o no sean judíos, no importa. Aquí, este grupo, ¿qué ha pasado con este grupo? Ha adoptado la Torá como su forma de vida por convicción, libremente, por amor al Eterno. Eso es importante. Según lo que dice Yeshua y sus emisarios, como por ejemplo el Rav Shaul, estos pueblos llegan a formar parte del pueblo del Eterno. Acuérdense por ahí de la carta de los Efesios, capítulo 2, versículos 11 y siguientes. O Romanos 11, 17, donde dice que hemos sido injertados entre las ramas naturales y cosas de ese estilo. Eso es algo que ellos no toleran. Incluso este grupo es tildado de falso judaísmo, porque, a ver, también usan kippah, que usan tzitzit, que mueven la cabeza cuando rezan, que la comida kosher la llevan a extremos, que si la etiqueta de un producto no dice kosher, entonces no la consumen, etc. Bueno, en fin. Mucha condición externa. Ahora, ¿qué pasa con este grupo? Este grupo de creyentes en el Eterno por medio de Yeshua es vilipendiado, a veces maldecido. Incluso cuando se les está diciendo a ellos que están equivocados, eso para ellos es un insulto, es la muerte para ellos. No lo resisten. Menos resisten que haya alajot que uno les corrija y que de acuerdo con el testimonio escritural uno diga, eso está mal. Les hierve la sangre. Yo sé por qué se los digo. Entonces, bueno, y fuera de eso, nos consideran sin importancia. A Yeshua le dicen Yeshu y eso es un nombre peyorativo terrible. Muchas cosas de las que hace este pueblo, ya es un pueblo, son motivo para que el pueblo de Israel actúe tratando de descalificarnos. Porque eso es la verdad. Eso, el hecho de que uno diga, por ejemplo, ese asuntico de las velas de Shabbat, eso no es un mandamiento, eso no es una misbah. ¡Ay! Mejor dicho. Y que hay que hacer el kiddush y que no sé qué. Y uno les dice, eso no es una misbah porque eso no está en la Torá. Es más, hay muchas personas que sin ser judías también les molesta. Pero eso no está escrito en la Torá. Entonces, al no estar escrito en la Torá, no podemos tomarlo como misbah. Bien. ¿Qué pasa entonces? Todo lo que este grupo ha hecho ha despertado un celo inmensamente grande en el pueblo judío. Algunos nos miran con respeto, otros no. Y piensan que lo que uno está haciendo es tergiversar la escritura, cuando en realidad, por ejemplo, vamos a un caso específico. Ellos dicen que es una misbah no comer el nervio ciático de los animales. El libro de Bereshit dice claramente
que es una costumbre del pueblo judío por lo que le sucedió al patriarca Jacob. O sea que en realidad no son 613 misbot, sino máximo 612 y seguimos hacia abajo porque hay otros mandamientos que podemos, según ellos, que podemos cuestionar. ¿A dónde vamos entonces? Es fácil pensar que ese grupo de personas creyentes en el Eterno por medio de Yeshua y siguiendo la Torah interpretada correctamente por Yeshua, nuestro Mashiach, es el grupo que llama celos, el pueblo que llama celos al pueblo del Eterno. Esto no es para inflarnos, no es para mirar por encima del hombro al judío, no, al contrario. Merecen todo nuestro respeto y consideración, pero, hay un gran pero, no por el hecho de ser el pueblo del Eterno, ellos son infalibles. Son hombres, son personas que se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos. Por esta razón, es bueno entender que nosotros, independientemente de que al pueblo le guste o no le guste, cosas como esas, por ejemplo, fue la venida de Yeshua. La venida de Yeshua la primera vez no tenía nada que ver con que al pueblo judío le gustara o no le gustara, sino con que el Eterno consideró correcto ese tiempo para traer a Yeshua. En el caso de nosotros, lo mismo, independientemente de que nosotros no tengamos una raíz judía, aunque lo dudo, estamos clamando al Eterno, estamos estudiando la Torah trazada por Yeshua y sus talmidim. Estamos haciendo cosas que para los judíos son casi que odiosas. Por lo tanto, nosotros tenemos un papel fundamental en los propósitos del Eterno. Fíjense ustedes, ya para terminar esta parte, en Matillahu capítulo 24, creo que es 14, vamos a mirar. Por 20, sí, 24:14. Dice, y esta Metzorat del Malhut, o sea, lo que dirían este evangelio del reino, tendrá que ser proclamado por los Yehudim en toda la tierra habitada como una declaración solemne a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin de esta edad presente. O sea, no son los terremotos, las hambrunas, las guerras, las que dicen ya estamos en el fin. No, es la predicación de esta palabra de Yeshua en todos los confines de la tierra, y cuando todos hayan escuchado, no obedecido, pero escuchado, viene el fin. Ahora con el advenimiento de la tecnología, el progreso de la tecnología, pues es obvio que la cuestión es instantánea en cuanto a la transmisión de información. En este momento hay personas de Costa Rica, hay apartado, hay en Barranquilla, hay en Estados Unidos, hay en Ecuador, la otra persona que no sé quién es, pero bueno. El caso es que todos estamos escuchando al mismo tiempo esto que estoy comentando, sin embargo estamos lejos los unos de los otros. Por eso es que es fácil pensar que la propagación de esta Mesorat, o Masoret, como lo quieran llamar, va a ser muy rápido. Como dice Yeshua, y entonces ahí sí vendrá el fin. Eso es algo que el pueblo judío no está muy de acuerdo. El pueblo judío ha dicho, por ejemplo, ha creado cosas como las 7 leyes de Noah, y resulta que eso no existe en la Torah. El Eterno le dio a Noah unas instrucciones, pero no fueron 7 leyes. De hecho, esas famosas 7 leyes están dispersas por varias partes. Son misbot, pero no son un código, como decir, por ejemplo, las 10 palabras que están en las lujot, en las tablas. No son un código. Por lo tanto, no podemos decir que es algo válido. Eso para ellos es terrible. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.